a esta conferencia. Bienvenidos sean todos a esta conferencia que se ha titulado Ataque de pánico y crisis de ansiedad, la verdadera enfermedad de los nervios. Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Cultural Helénico y a Invención de la Mente AC por esta participación y por este trabajo en conjunto que ha estado realizando en colaboración dentro de varios proyectos que se están gestando en el Politécnico Nacional. Uno de esos grandes proyectos es la elaboración de un coloquio sobre salud mental que se llevará a cabo en octubre, el día 9 de octubre del presente año, en las inmediaciones e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y el Instituto Cultural Helénico se ha sumado a este esfuerzo de colaborar y de apoyar tanto moral como intelectualmente el trabajo de este coloquio de salud mental. Entonces, estamos profundamente agradecidos con el Instituto Cultural Helénico y con todos sus colaboradores, directivos y área administrativa, a toda la comunidad del Instituto Cultural Centro Helénico, por esta oportunidad que nos dan de trabajar juntos. Específicamente quiero agradecer a la maestra Alejandrina Mercado, que es coordinadora de vinculación, que ha sido la responsable con la que hemos tenido contacto directo. A través de ella hemos hecho estas redes de colaboración y estas redes de vinculación con diferentes instituciones que estamos llevando a cabo esta serie de conferencias dentro del Instituto Politécnico Nacional, para promover, difundir y además dar a conocer los problemas de la salud mental que se encuentran hoy en día, específicamente en la población mexicana. Con base en ello, hacemos este trabajo en conjunto y en colaboración con diferentes instituciones. De la manera más atenta les pedimos a las personas que por el momento puedan tener apagado su micrófono. Si pueden prender sus cámaras, sería también un buen hábito que se nos ha perdido un poco en esta pandemia y en estas conferencias virtuales. Agradecemos profundamente su presencia, la colaboración de las instituciones y bueno, estamos en marcha de distintos proyectos en el Instituto Politécnico Nacional y particularmente quiero agradecer al maestro Jesús Castillo, quien voy a dar una breve semblanza del maestro para dar pie a su participación y poder escuchar este tema y este análisis que se ha trabajado mucho y que hoy está muy en boga y que también es un tema muy delicado, me parece, ¿no? Son los ataques de pánico y las crisis de ansiedad, particularmente agudizadas por esta pandemia, particularmente agudizadas por crisis no solamente de salud, sino económicas, políticas. Es todo un contexto que nos arropa para llevar en pie este tipo de problemáticas. Entonces, voy a dar pie a la presentación del maestro Jesús Castillo, el cual ya se encuentra conectado y le agradecemos nuevamente. El maestro Castillo estudió la licenciatura en Comunicación Social y la licenciatura en Psicología, obtuvo la medalla al Mérito Universitario por la Excelencia Académica y mención honorífica, estudió la maestría en Comunicación y Política. Todas las anteriores las estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus áreas de trabajo son la antropología, la lingüística, el psicoanálisis, la filosofía, el arte, la mitología y la literatura. Ha estudiado tanto en México como en el extranjero. Vivió en Europa, donde tomó varios cursos en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja desde hace más de 20 años en el Instituto Politécnico Nacional como profesor investigador y ha impartido cursos de salud mental, de literatura, comunicación, antropología y demás en la UAM, en la UNAM, en el Politécnico Nacional y otras instituciones de carácter privado. También es director general
de la Asociación Civil La Invención de la Mente, que se dedica a temas de salud mental, desarrollo humano y calidad de vida. El maestro Castillo tiene publicado 3 libros. El primero de ellos es Ensayos breves, sugerentes, periféricos, que abordan temas de literatura, psicología y mitología. El segundo de ellos, 50 ideas para 50 historias, libro de cuentos para jóvenes de preparatoria en particular. Y el tercer libro que ha publicado el maestro Castillo, Ensayos sobre la piel, que trata sobre ensayos de arte, poesía y ensayo libre en general. Con esto le doy la más cordial bienvenida al maestro Jesús Castillo. Maestro Jesús, le dejo el micrófono para escucharlo en este tema tan interesante, tan preocupante al mismo tiempo y que creo que necesita ser resuelto de manera no solamente inmediata, sino también de manera interdisciplinaria, que es lo que nos compete en estos vínculos con otras instituciones y el Instituto Politécnico Nacional. Maestro Jesús Castillo, lo escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes de iniciar, me gustaría agradecer, por supuesto, al Instituto Cultural Helénico la oportunidad que se nos brinda justamente para hablar de uno de los temas más sobresalientes en el mundo contemporáneo, particularmente en estos últimos año y medio que llevamos de pandemia, casi 2 años en el mundo, ¿no? Sobre esta cosa rara, espantosa, casi endémica, que llamamos pandemia por el SARS-CoV-2. Bueno, y también me gustaría hacer un paréntesis, profesor Gustavo, si por ahí se traba un poco el internet, me avisan, porque hace rato tuve una conferencia también y al final de esta se me empezó a trabar un poco. Yo veo que tengo buena señal, pero si no me cambia una segunda señal que tengo, avísenme, interrúmpeme, profesor Gustavo, si es necesario, no pasa absolutamente nada. Y los demás, por favor, también, si desean preguntar también en el momento o lo que sea necesario, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Personalmente me gusta más el diálogo que el monólogo, ¿no? En fin, empecemos de esta manera. Por supuesto que el llamado ataque de pánico, la crisis de ansiedad o trastorno de angustia son los 3 nombres que lleva en sí el DSM-5, ¿no? Catalogado hoy por hoy como una de las enfermedades, una de las 3 enfermedades mentales más sobresalientes, no solamente por la pandemia, sino en general. Hablaremos un poco de ello, algunos tratamientos, evidentemente, y de alguna manera algunos elementos de carácter no solamente psicoanalítico, sino filosófico en general, porque me parece que es la clave fundamental de la existencia humana, la angustia, ¿no? Que ese es algo importante también que hablaremos. Fíjense, angustia viene de angosto. Por eso cuando tenemos una crisis de angustia, lo que primero aparece, los síntomas importantes, los síntomas más sobresalientes que aparecen en este estado, en este trastorno, digamos, mental, en este estado del alma, son, entre otros, por supuesto, la sofocación del pecho, la sensación de mareo, ¿no? La falta de aire. Parece ser que entramos a un mundo simbólico, ¿no? Y un mundo biológico, por supuesto, en donde nos sentimos ahogados y apretados. Por eso la angustia, insisto, viene de esa etimología angosto, estrechez justamente, y cómo no va a ser una estrechez si cuando nacemos, nosotros que somos mamíferos, por supuesto, nacemos de una estrechez. Eso significa, por supuesto, que lo que aparece primero en el estado primario del sujeto, en el estado mamífero primario del sujeto, es decir, en el trauma de nacimiento, es, por supuesto, un estado angustiante. No lo recordamos, por supuesto, porque parece ser que ha sido reprimido. Nosotros los mamíferos, los humanos mamíferos, ¿no? Bueno, los humanos por definición somos mamíferos, pero quiero decir que los mamíferos, nosotros nacemos del vientre materno, ¿no? Y somos amamantados por la madre. ¿Eso qué significa también, entre otras cosas? Bueno, significa en primera instancia que al nacer justamente del vientre materno nos encontramos primero en un lugar cómodo, agradable, posteriormente justo en el momento del nacimiento, ¿no? Bueno, desde el momento en que salimos del vientre materno, nos encontramos con un mundo hostil e inhóspito. Evidentemente ese registro queda grabado en nosotros en el terreno inconsciente y lo sabemos que queda grabado y registrado en el terreno inconsciente por lo que se viene después. Todos los que estamos aquí viendo esta conferencia, todos de alguna manera, o casi todos podría yo decirlo, y si no todos, por lo menos sí todos sabemos que de este
trastorno, evidentemente, que se llama ataque de pánico y crisis de ansiedad. ¿Qué es esto, entonces? Bueno, en el sentido más biológico, clínico, por supuesto, más elemental del término, es un trastorno sensoperceptivo, ¿no? Una dinámica, vamos, un reajuste, un desequilibrio en los niveles de serotonina, de dopamina y de oxitocina en el cerebro, ¿no? Hay un desajuste, hay un desequilibrio, por supuesto. Lo que aparece primero, naturalmente, es una sensación muy desagradable que todos nosotros, insisto, seguramente la hemos experimentado. Por supuesto que son sensaciones desagradables y son sensaciones que no se le recomienda a nadie, por supuesto. Y al ser desagradables y al ser sensoperceptuales, ¿no? Y al ser, digamos, dentro del registro tanto biológico como del registro simbólico, pues aparece como que, amigos míos, esto decimos nosotros, ¿qué me está pasando? Y lo primero que hacemos, evidentemente, en tanto que es un ataque de pánico, de miedo, por supuesto, el primer miedo que aparece, y es ahí donde quiero que caigamos en la cuenta, el primer miedo que aparece es el miedo particularmente a es otro importante de angustia. El ataque de pánico, el trastorno de ansiedad, es un registro natural, digamos, simbólico, por supuesto, filosófico del alma, en donde está anunciando una cosa maravillosa, que estamos vivos. Eso es muy importante, porque parece ser contrario a ello que es, al ser muy desagradable la sintomatología, pues produce una serie de sensaciones evidentemente atemorizantes. De manera muy elemental, cuando una persona padece su primer ataque de pánico, que normalmente va a seguir apareciendo sucesivamente los ataques de pánico, hay ataques de pánico generalizados, hay ataques de pánico con agorafobia o con otras fobias, o con claustrofobia, en fin, o a través de la claustrofobia aparecen los ataques de pánico, pero las personas cuando experimentan esta primera sensación espantosa de un ataque de pánico, evidentemente sienten que van a morir y sienten que se van a volver locos o que van a perecer o que se van a desmayar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Nada de eso. Seguramente, insisto, algunos de nosotros, ya que nos estamos aquí observando, hemos padecido de estos ataques que son desagradables y tenemos esa sensación profunda de perder la razón, la conciencia, ahogamiento, por supuesto, temblorina en las manos, sudoración excesiva, diarrea nerviosa, etcétera, etcétera, que son, digamos, los registros elementales que marca el DSM-5. Y entonces lo que hacemos es recurrir inmediatamente a un médico general de primera instancia o a un cardiólogo, porque sabemos que se nos puede estallar el corazón, que algo está pasando, que se nos baja la presión, y entonces, evidentemente, lo que viene luego entonces es una sensación mortuoria, es una sensación desagradable de que la vida ha concluido, y entonces viene otro discurso, evidentemente dado al campo simbólico, que es la experiencia y el sentimiento de la muerte. Y esto lo notamos muy claro. Ahora con la pandemia, por supuesto, con las pérdidas tan desagradables, tan lamentables, tan dolorosas que se ha tenido, ¿no? A través de la pandemia, lo que experimentamos, evidentemente, que la próxima nos toca a nosotros. Por lo tanto, estamos experimentando hoy con la pandemia, pero no solamente con la pandemia, sino en general con los ataques de pánico, etcétera, estamos experimentando una sensación de que la próxima víctima somos nosotros y que luego entonces lo que vamos a perder es la existencia. No solamente la vida, porque esa es por definición. Lo que se va a perder es el estado consciente del sujeto. Y eso, evidentemente, lleva consigo una serie de sensaciones. Evidentemente, el desencadenamiento de los elementos simbólicos, el desprendimiento de la felicidad, el desprendimiento de la esperanza, el desprendimiento de todo lo que lleva consigo la relación de un sujeto que está vivo con la plenitud de él. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con los ataques de pánico, etcétera? Además, por supuesto, de que deteriora, digamos, energéticamente al sujeto, también, por supuesto, lo deprime. La depresión es la otra cara de la moneda de la ansiedad, o la ansiedad es la otra cara de la moneda de la depresión. No existe ningún sujeto que padezca estados de ansiedad, de trastornos de angustia, etcétera, que no esté deprimido. Por eso, cuando uno va al psiquiatra, ¿no? O los mandamos al psiquiatra para la medicación eventual, siempre se le va a recetar antidepresivo y ansiolíticos. ¿Por qué? Bueno, primero porque neuroquímicamente hablando hay una baja de dopamina, que ya lo hemos dicho, una baja de serotonina, por eso los recaptadores de serotonina, que son antidepresivos, para justamente equilibrar pues los neurotransmisores, particularmente estos tres: dopamina, serotonina y oxitocina.
¿no? Particularmente. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el sujeto? El sujeto se encuentra en una encrucijada, evidentemente, muy seria, que es la posibilidad, digamos, de seguir o no viviendo. La pandemia, particularmente hablando, ha sido uno de los ejemplos más sobresalientes del encuentro del sujeto vivo en la experiencia de la muerte. Lo que nos está diciendo la angustia es que el sujeto está vivo y por el hecho de estar vivo está angustiado. La característica fundamental de la neurosis, en muchos sentidos, es la experiencia del sentirse vivo y la posibilidad de perder la existencia y la conciencia. Eso, amigos míos, produce un terror eh, por demás profundo, profuso, y que hay que reactivar al sujeto para que de alguna manera, reactivarlo en muchos sentidos, por supuesto, pero la mejor manera de reactivar al sujeto es mostrándole justamente que la relación de la vida con la angustia y ocurren en paralelo. Si no quieres estar angustiado, si no quieres estar preocupado, si no quieres estar estresado, puedes hacer dos cosas, tres por lo menos. La primera pues evidentemente, paliarlo, ¿no? Con neurofármacos, ¿no? Digamos. Pero son drogas. La otra, pues, que no es la más recomendable, pero la única manera de evitar la angustia, por definición, es estar muerto. Esa no se recomienda, por supuesto, ¿no? Pero por eso cuando uno dice, eh, cuando uno está muerto, pues más bien ya no hay angustia. Si uno está en paz. La muerte, digamos, en el sentido más metafórico, es la paz del sujeto. Pero no es algo que les recomiendo, ¿no? Aunque sobrevendrá tarde que temprano. Y la tercera, por supuesto, es una experiencia muy interesante, justamente es aprender a vivir con la angustia. Sé que lo que estoy diciendo suena como, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga eso, por el amor de Dios. Bueno, no es que los invite a que vivamos con angustia. Lo que estoy diciendo es que no hay un sujeto sin angustia. No es posible. Una cosa, por supuesto, y vayamos aclarando el asunto, porque seguramente si aquí hay con nosotros un médico, o un médico psiquiatra en particular, me diría, sí, Jesús, sí, pero pues para eso existen los neurofármacos, ¿no? Sí, claro, también, y también el alcohol, y también las drogas, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que el apoyo, digamos, para un trastorno de angustia, de ansiedad, son los neurofármacos. Por supuesto que sí, y bienvenidos, y no le tengamos miedo, sobre todo a los neurofármacos de tercera generación. Son muy paliativos, ayudan mucho, mitigan el sufrimiento, digamos, no más que psíquico, el sufrimiento neurobiológico del sujeto. Pero si no somos capaces de convivir con los estados de angustia, en el sentido más, digamos, simbólico, en el sentido más filosófico del término, entonces estaremos perdidos. El sujeto, por definición, es un sujeto de la angustia. Recuerden ustedes, por ejemplo, esa hermosa pintura de Edvard Munch, ¿no? ¿Se acuerdan? Llamada El Grito, ¿no? A ver, profesor Gustavo, si me apoyarías, digamos, en presentar esa pintura maravillosa, la conocemos muy bien, de Edvard Munch, llamada El Grito, en donde un sujeto se encuentra en un puente expelando un grito, pues, ¿no? A los cuatro vientos, y lo que observamos es un sujeto que está angustiado, y que por supuesto está sufriendo. Esto es básico también en el sujeto. Todos nosotros que estamos aquí, o por lo menos todos los neuróticos que estamos aquí, porque hay psicóticos y hay perversos, pero eso es otro tema, pero todos los neuróticos que somos nosotros, ahorita definimos un poco la neurosis, tenemos dos elementos importantes del alma. El primero es que estamos sufriendo. El segundo, estamos sufriendo y luego entonces estamos angustiados. Quiero darles algo rapidísimo. Seguramente ustedes conocen perfectamente bien esta novela, ¿no? De Lewis Carroll, llamado Alicia en las Maravillas, ¿no? En esa novela, y los que no, pues seguramente han visto la película, tantas veces representada, observamos un personaje fundamental. Bueno, todos los personajes son fundamentales, pero particularmente hay uno que parece completamente deschavetado y completamente neurótico, que es justamente, ¿qué es el conejo? ¿No? El conejo sí, es el primer personaje que se le aparece a Alicia, ¿no? Y que va corriendo por todos lados, queriendo llegar, ¿no? Y siempre que llega ese luz, llega tarde. Se tiene que ir porque es tarde.
Lo ubican seguramente, ¿no? Bueno, no veo cámaras prendidas, pero solamente la del Instituto Cultural, sé que ubican ese personaje. Ese personaje es la representación más simbólica, más representativa, por supuesto, de un sujeto neurótico, de un sujeto que está persiguiendo algo que tarde o temprano ha de llegar. ¿Por qué corre tanto el conejo de Alicia en el País de las Maravillas? ¿A dónde va? ¿Por qué llega tarde y siempre está constante, permanentemente viendo su reloj? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Supongo que sí. Porque el sujeto conejo de Alicia en el País de las Maravillas se le hace tarde para morirse. Hay una buena colección de análisis de esta novela de Lewis Carroll, pero bueno, en general, digamos, el conejo de Alicia es un sujeto que está persiguiendo, que lo está persiguiendo, digamos, la muerte, y el sujeto lo que intenta hacer con ello es adelantársele, como si pudiese. Lo que sucede con un sujeto que padece de estados de ansiedad es que el tiempo se le acelera, ¿no? Por eso es senso perceptivo. Un sujeto que está en depresión, lo ubican ustedes, pues es un sujeto cuyo tiempo mítico, por supuesto, ¿no? Corre de manera despacio. Observan un sujeto deprimido, que es un sujeto que es la precuela de la muerte. La depresión es la precuela de la muerte, igual que la ansiedad. Pero un sujeto deprimido está con un reloj biológico, sensoperceptivo, psíquico, por supuesto, en una lentitud en donde el tiempo no pasa. Y se la pasa todo el tiempo justamente o recostado en su cama, con el infinito, ¿no? Desesperanzado, etcétera, etcétera, en donde sabe muy bien que el ha llegado y se ve postrado. Evidentemente está enfermo. Y está enfermo por todas las relaciones simbólicas que se han suscitado en él. El sujeto de la ansiedad es igual, pero todo lo contrario. Es decir, es un sujeto cuyo tiempo se ha acelerado. Por eso el conejo de Alicia en el País de las Maravillas está todo el tiempo corriendo para poder y luego entonces él quiere adelantarse a ella y ha de perecer. Pero, cosa curiosa, el asunto es que la muerte nunca. Y todo el tiempo está buscándola. El neurótico, el sujeto enfermo, neurótico en el sentido más lato del término, es un sujeto que tiene las mismas características que este conejo. Decía Antonio Lorenzo Lavoisier que los sujetos no se mueren, sino que se matan. Es más sencillo, en el sentido del término, todos o casi todos los sujetos, más bien, disculpen, casi por sujetos, se suicidan. Solo que algunos se suicidan muy rápido y quedan con el tiempo. Si observamos, por ejemplo, las enfermedades que causan la muerte en este país, particularmente muchos de ellos son de carácter psicológico, por supuesto. No todas las enfermedades son psicológicas, pero todas las enfermedades tienen algo de psicológico. Por lo tanto, observamos en un sujeto que se está matando, que se está suicidando, pues. No se suicida en el sentido más lato del término, ¿no? En donde, pues, desafortunadamente hay personas que ponen un deseo en el acto del deseo, ¿no? Puesto en escena y se quita la existencia en un instante. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sujeto que de manera permanente, por el dolor que significa vivir, porque vivir es un dolor de los 10.000 demonios, evidentemente, pues, aspira a la pulsión de muerte. Y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Y lo sabemos muy bien en el campo clínico, porque el sujeto, y lo sabemos muy bien, y lo sabemos también porque somos psicólogos y porque los miramos a los ojos. Y sabemos que el sujeto está sufriendo. Y está sufriendo por dos cosas, por estar vivo y está sufriendo por la relación del otro. ¿A qué me refiero también? Bueno, supongo que el sujeto no sufre porque está solo, sufre porque hay un otro que lo hostiga. Disculpe. Es decir, la presencia inminente y fantasmal del otro hace que el sujeto se enferme. ¿Quién es el otro? El otro no es necesariamente Juan o María, ¿no? El otro es un otro inconsciente, es un sujeto otro, ¿no? Que lo está perturbando, ¿no? Sea como sea, llámese como se llame, ¿no? En un sentido estricto podemos ponerle como el jefe, el patrón, el cacique, el político, el gobierno, el padre, el hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Esos, digamos, son los terrenos simbólicos del sujeto. Por eso se brota, ¿no? Porque hay exigencias en relación con el otro. El otro lo perturba. ¿Por qué lo perturba? Bueno, no es que lo perturbe, sino está perturbado el sujeto.
¿Por qué está angustiado? Uno le pregunta al sujeto, ¿por qué estás angustiado? No lo sé. Y claro que no lo sabe. Si lo supiera, no vendría con nosotros, o no iría con el psicólogo, con el psiquiatra, etcétera. No lo sabe, pero lo que sí sabemos nosotros, los psicólogos, los psicoanalistas particularmente, es que hay una profunda relación de ese sujeto con otro. Y ese otro lo mete en dinámicas psíquicas perturbadoras. Por lo tanto, lo que hay que hacer para ir, bueno, no cerrando la sesión, sino para ir, digamos, viendo, eh, digamos, algunas soluciones, algunos elementos de solución o algunas expectativas, digamos, más bien porque la solución no se tiene, la única solución que existe para el neurótico es la muerte. Pero para ir viendo algunos elementos de salida, digamos, es entender varias cosas. Uno, que nosotros no somos nosotros nada más, somos nosotros y los otros. Esto es básico irlo comprendiendo, porque si fuéramos solo nosotros, no tuviéramos problemas de esta naturaleza. Y somos nosotros con nosotros por la relación que existe en el estado mamífero del término, ¿no? Y del estado social del término, ¿no? Porque dependemos siempre de las relaciones del otro. Y las relaciones con el otro pueden ser normalmente relaciones enfermas. Si no todas, muchas, ¿no? Todas las relaciones de amor, por ejemplo, son relaciones perturbadoras. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, si todas las relaciones de amor fueran sublimes, bueno, también sería un poco aburrido, pero no tendríamos estos problemas. Hay un libro que se los recomiendo mucho, se llama, la autora es Julia Kristeva, ¿no? Una psicoanalista y filósofa inglesa y francesa, no, anglo-francesa. Escribe un libro que se llama Historias de Amor, ¿no? Y ella señala, con justa razón, que todas las relaciones, bueno, lo que va el sujeto a contar con su psicólogo, con su psicoanalista, pues son las relaciones de amor que tiene. Y todas las relaciones de amor que tienen son relaciones patológicas. Entonces, las relaciones laborales, las relaciones con el otro, son relaciones patológicas o pueden ser relaciones patológicas. Lo que pasa es que hay una sublimación que hacemos, que coqueteamos con él y parece como que le metemos candela y aparece como que entonces hay cosas que son bonitas, ¿no? Como el fin de semana, como los días de la noche, eh, como los días de cine, ¿no? Y todos los días de placer, ¿no? Es lo que hace justamente. El problema de los ataques de pánico es que lo que aparece primeramente son los estados de displacer. Por lo tanto, son muy desagradables, ¿no? Pero déjenme ir diciendo algunas cosas. Yo lo digo categóricamente, yo prefiero más estar angustiado que estar enamorado, ¿no? Decía Sigmund Freud que el estar enamorado es la precuela de la psicosis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que parece ser que estar enamorado es un estado psicótico o es un estado perturbador, es un estado de poca conciencia, ¿no? En cambio, el estar angustiado son los estados de alerta por definición. Por lo tanto, uno podría decir, amigos míos, cuando experimentes un estado de pánico, hay que hacer varias cosas. Primero, no te vas a morir, no te vas a volver loco, no te vas a desmayar, no va a pasar nada de eso. Y no salgas corriendo, porque está dentro de ti. Pero cuando uno padece de estos estados, lo que está diciendo en el sentido, digamos, ciertamente filosófico, es que el espíritu, ¿no? Está inmóvil y hay que empezar a moverlo. Por eso hay que hablar con la angustia. Hablar con la angustia es uno de los diálogos más hermosos que pueda haber. Léanse, por supuesto, el seminario número 10 de Jacques Lacan, que se llama justamente así, La angustia. Y hay un apartado maravilloso de Lacan, en ese sentido, donde habla justamente de la importancia de la virtud de estar angustiado. Estar angustiado es un estado positivo del alma. Es un estado alterado justamente, pero en donde nos está diciendo que tenemos que movernos. Así como dijo Freud en su momento, al principio, el principio es el verbo, la palabra. Por lo tanto, el sujeto necesita estar en permanente y constante movimiento, hacedor de cosas, ¿no? Confabulándose su futuro, planeándolo, ¿no? Y entregándose a él. De tal manera que los ataques de angustia, etcétera, pueden ser así, positivos. Son desagradables. Lo que pasa es que gozan la reputación y ciertamente son desagradables. ¿A quién le gustan estas cosas? A nadie. A nadie le gustan los ataques de pánico, pero solo las personas con un espíritu renovado
con un espíritu alto, pueden hablar con, con su angustia y pueden dominarla y pueden entregarse a un mundo maravilloso, el mundo de la sumisión, el mundo del amor, el mundo de la entrega al otro, la eliminación de los fantasmas y entregarse al mundo, si no de lo real, por lo menos un atisbo de lo real, porque si hay algo real, es la angustia. La angustia es real, tiene carácter de existencia, el amor no, la angustia sí. Por eso es eh, cuando uno padece esos estados y cuando uno logra justamente, primero, evidentemente, ir al médico, porque de entrada suena espantoso, pero como es permanente la angustia, y es una de las noticias que les iba a dar, no quiero ser aguafiestas, amigos míos, pero pues si ya se presentó la angustia, jamás se va a ir. ¿Qué hay que hacer con ello? Es paralizante, por supuesto, los ansiolíticos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo con los ansiolíticos, digamos, y los antidepresivos, es drogar al cerebro. No está mal, en una etapa, pero después hay que aprender a vivir con ello y entender que el sufrimiento es un sufrimiento humano, es universal y que podemos evidentemente surgir como el ave fénix de entre las cenizas y hacer con nuestra angustia una fuerza espiritual y potencial maravillosa, como lo hicieron todos los artistas, los grandes artistas, hablo de los artistas, ¿no? No de los famosos del canal de las estrellas. Los artistas, amigos míos, son los sujetos que pudieron controlar, dominar y hablar con su angustia y poner arte. No existe ningún artista que no haya estado previamente angustiado. No existe nadie, absolutamente nadie, que no haya puesto en escena su angustia en una obra maravillosa. Y la obra maravillosa en la que nosotros es nuestra propia existencia. Por eso, acechado el sentimiento de muerte, la comprensión real del sentimiento de vida, el hecho de estar vivos, de respirar y de que la muerte evidentemente nos arranque el corazón y nos lo muestre frente para decir, vive, 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 como el poema de Jaime Sabines. Léanlo, es una hermosura. ¿Estás vivo? Sí. ¿También estás angustiado? Sí. ¿Estás sufriendo? También. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aprender a vivir con ello. Aprender a darte cuenta que el estar vivo es una oportunidad maravillosa, de hablar con tu angustia, de hablar con tus miedos, de no tenerte miedo, de verte al espejo como lo hizo, bueno, Narciso lo hizo en un estanque, pero de verte al espejo y no tenerte miedo, de conocerte, de hablar contigo, de vivir. La mayoría de la gente no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida. Lo que pasa es que pone a la muerte como un antecesor. Pero si aprendemos a vivir, aprenderemos a morir. La muerte respeta al sujeto. Por eso respetaba a los guerreros griegos, a los grandes guerreros que se iban a la guerra y perecían. ¿Recuerdan a Aquiles? El héroe griego por definición. Aquiles le asesinan a su amigo, a Patroclo. Y entonces va a ver a su padre para decirle que se va a la guerra en contra de los troyanos. Él era griego. Y entonces su madre se le pone enfrente y le pregunta que a dónde va. Voy a la guerra, madre. La madre Tetis le dice, no, no vayas a la guerra. Vengo de ver al oráculo de Delfos y me dice que si vas a la guerra, vas a morir. Y Aquiles le contesta a su madre, ¿eso te dijo el oráculo? Sí, y no quiero que vayas. Entonces Aquiles envaina su espada, porta su escudo y le dice a su madre en una hermosa rapsodia escrita por Homero, apartaos, madre, y se va a la guerra. Y sí, lo matan. Pero si no va a la guerra, no es Aquiles. ¿Qué es entonces? Ser un cobarde. Y necesitamos no ser un cobarde. Necesitamos encontrarnos a nuestro propio héroe en nosotros e ir a nuestra propia guerra y matar a nuestras propias medusas como lo hizo Perseo o Teseo con el Minotauro, etcétera, etcétera, para darse cuenta justamente de lo que tenemos que convertirnos es en unos hombres y en unas mujeres de verdad. Alejarnos, por supuesto, de las faldas de la madre
¿no? Eso es el sepultamiento del complejo édipico y encontrarse justamente con los agujeros de nuestra propia existencia, con las noches largas, esas noches de asiago y, por supuesto, derrumbar de manera simbólica y de manera heroica esto que hemos dado a llamar como los ataques de pánico y el miedo y la ansiedad. Solo así. Para poder encontrar a nuestro héroe, amigos míos, tenemos que dejar atrás nuestra infancia. Y tenemos que empezar a encontrar a nosotros mismos en esta manera justamente de la relación con el otro, ¿no? Si tenemos un jefe, ese jefe es nuestro amigo. Y lo vamos a hacer nuestro amigo. Si es un coordinador, si nuestro coordinador, nuestro jefe, se vuelve un cacique, un tipo insoportable, ¿no? O una mujer insoportable que puede llegar a pasar, bueno, tenemos todos los elementos para encontrarnos justamente con nosotros y poder decir a ese otro quiénes somos nosotros. Y eres un sujeto que tiene dignidad y que va a soportar de manera estoica, ¿no? Esto y otras. Entonces, hacemos comunidad luego entonces. Y los coordinadores tenemos que hacer comunidad también. Tenemos que aprender justamente a ser esos coordinadores, esos líderes, etcétera, que podemos convivir con los demás sin, digamos, narcisismo rampante alguno. Esa es la propuesta. La propuesta es, amigos míos, que como vamos a morir, tenemos que vivir y morir con dignidad. Y la angustia nos lo dice, pero no podemos, todavía no nos enseñan a verla con otros ojos. Estas muertes tan dolorosas que hemos vivido a lo largo de la pandemia, particularmente nuestros seres queridos, hemos perdido, o casi todos, o muchos hemos perdido a seres queridos por el zar. Y por supuesto que nos deja un desazón espantoso en el corazón. ¿Cómo vamos a redimir este profundo dolor que tenemos? Pues la única manera, me parece, es recordarlos y vivir en su memoria y hacer de nuestras vidas algo que jamás podríamos haber hecho si ellos no se hubieran ido. Eso es tener valor. Y esa es la invitación, y esa es la propuesta. Cuando venga una angustia, acuérdense de esta conferencia, si es que ha ayudado en algo, de saberse vivos. Y la angustia es una presencia inminente, ¿no? Una nuevo digamos, este nuevo espíritu en discursos positivistas. Cuando alguien tiene la primera ataque de ansiedad, es espantoso. Después de un tiempo considerable, tengo pacientes que añoran otra vez tener ese ataque. Parece paradójico, ¿no? Pero los momentos de más asiego de nuestra vida siempre serán los mejores al final del análisis. Por eso no tengamos miedo a la vida, ni a la muerte. Esa vendrá. Lo que no sabemos es si vendrá la vida. El que es vivo no significa que la hayas vivido. Hay un hermoso libro de Pablo Neruda, cuyo título lleva por nombre Confieso que he vivido. Es una joya de los 10.000 demonios. Bien, no quiero alargarme más con esto. Profesor Gustavo, me gustaría, amigos míos, que, que si hubiese preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, vayan, los vayamos vertiendo. Y, por supuesto, evitemos, ¿no?, que se vuelva tóxica, bueno, la palabra no me gusta, que se vuelva patológica, ¿no?, este estado de angustia, porque lo que genera inmediatamente, ¿no?, estados, colitis, gastritis, de manera simbólica. Es lo mismo hizo Teseo con el Minotauro. Sé que les gustan los mitos. Échenle una buena mirada a los grandes héroes griegos, ¿no? Para que hay un texto de Joseph Campbell. No sé si son todos, pero perdí la comunicación. Sí, parece que ahí hubo
un corte. Maestro Jesús, si nos oyes, se detuvo tu transmisión, por si nos escuchas. Si ¿Ahí no, me escucho? ¿Me escucho ahí? ¿Me escucho? ¿Ahí me estoy escuchando? ahí ya está, ya A ya ver, se restauró, maestro. ya. Sí, gracias, discúlpenme. Ok. Se perdió la Ahí me escucho. comunicación con el referencia de Joseph Campbell. Ok, gracias. Pero ahí sí me estoy escuchando ya, ¿verdad? Sí. Sí, Gustavo. Ok, Sí, gracias. ya. Decía yo que Joseph Campbell es mitólogo estadounidense. Escribe un texto maravilloso llamado El libro de las mil caras, psicoanálisis del mito, ¿no? Y lo primero que señala es que requiere, por supuesto, que haya un llamado simbólico, por supuesto, para ir en búsqueda de aquello que tiene que encontrar. La manera de encontrar un sujeto en su propio mito es a través de su propia experiencia. No hay otra, ¿no? Por eso las crisis siempre son positivas. Quieres empezar a conocer, tienes que entrar en crisis. Si no, no es posible. No es posible. Si no, sería nada más como la moda, ¿no? Hay muchachitos jóvenes que le dicen a todo el mundo, voy al psicólogo, como si fuera un acto de moda. No, uno tiene en con un psicólogo, darse cuenta quién es y quién no es. El proceso y sé que tenemos cosas que hacer. Así es que, profesor Gustavo, apoyo ahí si quisiéramos entrar al departamento de preguntas, comentarios y eso. Sí, maestro, ¿Sí, sí me escuché? esta última parte se cortó un poco, la última parte de que hablabas de decir la moda de ir al psicólogo, más bien agregaría yo que más que moda, o más bien más que moda de ir al psicólogo, son modas de frases, ¿no? Pasadas como por estudio psicológico, pero esa última parte ya no se escuchó, maestro. 10 segundos, voy a cambiarme de línea. ¿Me permiten? Profesor Gustavo, ¿me das un segundo? Sí, claro, sí. Voy a cambiarme Adelante, maestro. de línea. Deme un segundo, voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Deme 10 segundos, por favor. Bueno, en lo que el maestro Jesús retoma su conexión, bueno, ya hay algunas preguntas aquí vertidas. Si alguien quiere ir escribiendo sus dudas, preguntas, comentarios que quieran a realizar con respecto, o algún aporte también que se pudiera realizar a este tema tan complejo bueno, se intentó hacer una pequeña introducción a esta problemática que requiere análisis más profundos, ¿no? Sin embargo, me parece que la presentación del maestro Jesús ha sido muy puntual y bastante lúcida. Sin embargo, bueno, si quieren ir comentando poniendo sus comentarios en el chat o levantando la mano si desean abrir el micrófono y los iremos pasando para dar pie a las respuestas con el maestro Jesús una vez que se conecte. Esperamos unos segundos, me está escribiendo que ya está casi conectándose nuevamente. Entonces les pido que vayan poniendo sus preguntas, alzando sus manos en la aplicación para dar pie a... Creo que cambié profesor Gustavo, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, maestro Jesús, ahí ya te escuchas, ya Ya cambié completamente mejor. de línea. Aquí estamos, amigos míos, discúlpenos por estas cosas del Internet. Entonces, ¿procedemos aquí, profesor Gustavo? Las preguntas, aquí ya hay un par de preguntas, maestro, y bueno, voy a leerlas para que vayas tomando ahí nota. Imelda García Ríos
nos comenta lo siguiente. Y cuando alguien no aprende de las crisis o no se percata de las crisis por haber salido victorioso de ellas, Bueno, hasta ahí llega. ujú. Imelda, bueno, son dos cosas ahí en esa sucesión de oraciones. Eh, claro, esa es una excelente pregunta. Es decir, no todo mundo eh, puede superar las crisis. Claro, eso es real. Hay quien se queda en la crisis o hay quien perece en la crisis. Por supuesto que eso es real. Eh, Imelda, ¿no? Em, y, y por eso también lo decimos con cierto respeto. No todos estamos hechos para la vida. Déjenme decirlo de esa manera. No todo mundo tenemos los elementos inconscientes, psíquicos, la fortaleza espiritual, etcétera, eh, para sufragar esta cosa llamada existencia. Vivir es difícil, vivir es sufriente, vivir es doloroso y vivir es caótico, por supuesto. Hay personas que han sido, por supuesto, menos favorecidas en algunos sentidos. Por eso digo que las crisis sirven para la mejoría del sujeto. Es cierto, Imelda, que hay personas cuyas crisis son insostenibles y por supuesto son dolorosas y claudican al sujeto. Por supuesto que sí. No todo mundo, eh, vamos, puede sufragar este mundo simbólico. Eso es real, por supuesto. Bueno, de ahí el apoyo, por supuesto, también. De ahí la permanente invitación, digamos, a que vaya a análisis. No porque vaya a ser feliz después del análisis. Nadie es feliz después del análisis. Quien te diga eso está mintiendo. Lo que hacemos con el análisis es que el sujeto tiene que ir comprendiendo, ¿no? Que a pesar de los pesares, la vida tiene sentido. ¿Cómo le decimos, por ejemplo, en este momento a, a personas que han perdido a sus seres queridos que la vida es positivamente feliz? Pues no, eso no es posible. Lo que hacemos es convertir, digamos, el dolor, el sufrimiento y el coraje en una potencia. Si no se puede, bueno, el trabajo de uno, habría que tratar de que el sujeto logre encontrar su propio mito y su propio héroe en su propia estructura. Pero hay quien no se puede, hay quien no puede. Y es más, hay quien no quiere. Hay un empeño suficiente en negarse, digamos, a tener ciertas plenitudes. Hay gente que se niega justamente a ser feliz. Y luego la otra parte de, de las oraciones dice, o no se percata de las crisis por haber salido victorioso de ellas. Claro, sí. Es decir, las crisis no solamente son estados de angustia, ¿no? Eh, fíjense, Buda, Siddhartha Gautama, en una ocasión, en un estado de angustia evidentemente silenciosa, llega a un hermoso lugar eh, debajo de un árbol precioso llamado el árbol Po. Y ahí se queda a meditar 8 días y 8 noches con sus noches. Hasta que llegó a un estado de plenitud humana, en un estado del alma en armonía con la naturaleza, que le dio en llamar el nirvana. Y en el nirvana lo que él dice es que, en síntesis, es que no hay angustia, no hay preocupación alguna. Evidentemente la experiencia que vivió Buda, pues es una percepción de la muerte. Es decir, si no hay angustia, lo que luego hay es una paz. La única paz que existe, por lo menos en el mundo en el que vivimos nosotros, la única paz eterna, pues es la muerte. Puede haber momentos de paz o momentos lúcidos, momentos bonitos, ¿no? Momentos perfectos, ¿no? Uno lo dice, qué hermoso momento, ¿no? Qué maravilla. No quiero ser muy erótico del asunto, pero pues es que hay momentos maravillosos en los encuentros con el otro y eso hace que el cuerpo cobre vida.
en el encuentro armonioso de dos cuerpos que se funden. Eso, amigos míos, no tiene precio, como dice el comercial. Y es la invitación también. No me quiero extender mucho, discúlpenme. Lo que sigue, maestro Gustavo, Imelda, espero haya sido, no claro, ven, sino el asunto es que nos llevemos también cosas a la cabecita, ¿no? Más que ser claro con exactitud. Profesor Gustavo, continuamos. Claro que sí. El Instituto Cultural Helénico te hace un comentario, maestro Jesús. Nos pone aquí: muchas gracias, maestro Jesús Castillo, por compartirnos estas reflexiones que sin duda nos aportan para llevar mejor las situaciones de crisis que nos presentan. Ahí está la felicitación, bueno, y el agradecimiento por parte del Instituto Cultural. Y Ramsés Rumilla Cáliz pregunta algunos libros que recomiendes, maestro, tanto para el tema de las crisis de ansiedad, la angustia y bueno, y lo de los mitos también que mencionaste. Claro, evidentemente hay textos que hablan sobre bueno, el DSM-5 en términos muy, muy clínicos, muy psiquiátricos, por supuesto, ese es uno, particularmente en el rubro llamado las enfermedades nerviosas. Otro texto que es interesante, ¿no? Se llama así, Ataques de Pánico. El autor, si quieren, déme chancecito y se los enviamos, ¿no? No lo tengo registrado en este instante, lo tengo abajo en mi librería particular, biblioteca particular. Pero creo que los textos más importantes para el tratamiento, digamos, el tratamiento del alma, es uno que, son varios, pero uno en particular es un texto de Freud, recomiendo mucho, se llama Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, ¿no? Ese es uno que recomiendo mucho. Evidentemente, el Seminario 10 de Lacan, llamado La Angustia, que es un texto preciosísimo de Lacan, que es muy interesante. Este que recomendé de Joseph Campbell, que también habla justamente de cómo es que el héroe entra en crisis, ¿no? Es muy interesante. Híjole, pienso, por ejemplo, un texto que a muchos no les parece como muy sobresaliente, a mí me parece maravilloso en muchos sentidos. Este texto de Víctor Frank, ¿no? El de El hombre en busca de sentido, ¿no? Échenle una buena leída, ¿no? No nos casemos con unos autores nada más. Creo que es un buen ejemplo de un sujeto que estuvo en una crisis terrible. Él fue sobreviviente de los campos de concentración y entonces empieza a preguntarse qué es la existencia, ¿no? Y por supuesto, si nos vamos a todo este mundo, Ramsés pregunta, esta pregunta que, bueno, esto que te quieres que sugiera algunos libros, si quieres, digamos, que nos metamos al mundo maravilloso, digamos, de la existencia humana, pues evidentemente hay que conseguirse todos los textos existenciales, ¿no? Por definición, los del realismo ruso particularmente, es decir, hay que conseguirse los textos de Dostoyevsky, por supuesto, Crimen y Castigo, que es una joya para entender un poco la angustia que padecía Raskolnikov, eh, John Paul Sartre, ¿no? Con El ser y la nada. Y bueno, en filosofía, profesor Gustavo, bueno, tenemos una buena cantidad de textos, ¿no? Que anuncian justamente los estados, digamos, ansiosos. Las vicisitudes del alma, digamos, propuesta por Aristóteles, ¿no? Y ya más contemporáneo, por supuesto, hay una buena cantidad de filósofos contemporáneos que hablan sobre ello. Entre ellos, por supuesto, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Pero bueno, no quiero extenderme. Creo que esos libros ayudarán mucho en este momento. Sí, profesor Gustavo. Sí, maestro. Justo Platón decía que hacer filosofía es un ejercicio para la muerte, ¿no? Para prepararse a morir. Entonces, pues yo también recomendaría todos los diálogos de Platón, ¿no? Ahí está el Fedón, la inmortalidad del alma, el banquete, todos estos que son muy, muy agudos, el viejo Platón, muy agudos en el tema de la muerte y de su tratamiento en sentido filosófico, ¿no? Tiene levantada la mano Norberto Castro. Te escuchamos, Norberto, adelante.
que ya estaba redactando la pregunta en el chat. Entonces, por lo que entiendo, podemos encontrar la solución en esta simbolización arquetípica, ¿no? de la figura del héroe, en digamos, encuentro con la misión, digamos, ¿no? En este sentido de la vida, posiblemente con lo que está señalando, con este encuentro a la aventura, que sería como esta parte reflexiva, en la donde uno encuentra precisamente estos símbolos que le permiten a uno salir y terminar con una resolución, ¿no? Y con una mayor, pues, con una mayor conciencia posiblemente de la problemática, ¿no? Pero también, bueno, no sé, es una pregunta, ¿qué pasa cuando las simbolizaciones se convierten en negativas? Digo, porque sí considero que las simbolizaciones son precisamente, digamos, la llave para poder o crear la angustia o salir de ella, pues, ¿no? Entonces, digamos que entonces encontramos en digamos, como esta primera resolución que usted propone en este arquetipo del héroe. Sí, sí, Norberto, muy, muy interesante. Es decir, no todos, por supuesto, ese es el asunto, ¿no? El héroe es el sujeto que logra completar todo el proceso. Eso sí es importante. Hay personas que pueden no completar todo el proceso, ¿no? Y más que una simbolización negativa, uno pensaría hablando justamente como Jacques Derrida había dicho en su momento, es una desimbolización, ¿no? Es decir, parece que no se logra, o más bien una simbolización, una desimbolización, en donde el sujeto evidentemente no logra anclarse. Y eso es muy peligroso, por supuesto, ¿no? Bien, la realidad, tal como la percibimos o como se muestra, pues es una realidad ficcionada, ¿no? Pues hay comodidades, hay sublimaciones, hay elementos ahí que permiten decir, bueno, pues ahí la podemos llevar, pero la realidad en el sentido más amplio del término es insoportable. Un neurótico, el fracaso de un sujeto neurótico es porque no logra comprender que esta realidad insoportable es insoportable, ¿no? Y luego entonces, al ser insoportable, nos mantenemos en los momentos de la infancia y no crecemos nunca. De tal manera que es importante cuando se señala que el héroe es un héroe justamente porque hace todo el recorrido, Norberto, y eso evidentemente puede tener retrocesos, puede haber ciertos fracasos, puede haber un tiempo mucho más prolongado, pero al final, no podemos decir que un sujeto ha fracasado si sigue intentando el proceso del héroe. Eso es muy interesante porque la gente, digamos, que no es perseverante, ¿no? Evidentemente ha decretado el fin del heroísmo, ¿no? Y el asunto es que la búsqueda de la felicidad, digamos, no es la felicidad última, sino es ese proceso maravilloso que es recorrer el arco iris, aunque al final haya o no un tonel de monedas de oro. Entonces, sí hay por supuesto campos que se desimbolizan. Los psicóticos, por ejemplo, son sujetos cuyo símbolo ya no está latente. El deseo son ellos, ¿no? Entonces, da lo mismo, ¿no? En el caso de nosotros es diferente. Y sobre todo en el caso de nosotros los mexicanos, cuyo elemento social, económico, político, hace que el sujeto esté por definición en un estado de alerta y de depresión constante. Así que nosotros tendremos una oportunidad importante, profesor Norberto, qué bueno que lo comenta, justamente de simbolizar de manera diferente, ¿no? Percibir las cosas de una manera mucho más, vamos, en el sentido heroico del término, mucho más apreciables, ¿no? Eso me parece que cuando, por ejemplo, cuando un sujeto en clínica va avanzando, ¿no? Al final se va dando cuenta que él es un sujeto solo. Nosotros estamos solos. Estamos acompañados ahorita, pero siempre estamos solos. Y esa soledad que nos acompaña de manera permanente nos tiene que dar cuenta justamente de que nacimos solos, solos vivimos y solos nos vamos a morir. Es ese sentimiento que implica la soledad, si podemos vivir con ella, el mundo, profesor Norberto y amigos míos, el mundo es nuestro. Si hacemos ese esfuerzo. Y es la riqueza, no la que tiene Carlos Slim. No, esa es otra riqueza. Pero la nuestra, si no tenemos la riqueza de Slim, tengamos esta otra, ¿no? La del alma. Norberto. De ahí lo que dijo el profesor Gustavo de los textos de los de Platón, evidentemente uno de los textos que hay que leer, por supuesto, bueno, todos, iba a decir una barrabasada, pero vamos, es el banquete. El banquete es una apuesta de amor de los 10,000 demonios, ¿no? Maravilloso. En fin, espero haber sido un poco, decir algo, Norberto, espero haber dicho algo.
Gracias, Roberto. Gracias. Sí, hay otra pregunta aquí. Jacqueline del Ciprés nos pregunta, bueno, te pregunta, maestro, ¿hay algún ejercicio práctico que pueda ayudar a las personas en el momento en el que están pasando por un ataque de pánico? ¿O cómo aprender a sobrellevar la angustia? Excelente pregunta, muy interesante. Miren, lo que hay que hacer primero, cuando viene un ataque de pánico, que son muy desagradables, hay una falta de oxigenación en el cerebro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, así de receta de cocina, ¿eh? Uno, hay que calmarse y sentarse. Lo primerito. Dos, hay que respirar de manera profunda y diafragmática. Eso es muy importante. Hay que empezar a oxigenar el cerebro, ¿no? Si tú hiperventilas y te mareas, es porque falta oxígeno en el cerebro. Entonces, cuando falta oxígeno en el cerebro, se activan algunas funciones importantes. La amígdala particularmente es una glándula, ¿no? Que es la que detecta peligros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que oxigenar el cerebro, de tal manera que hay que sentarse y hay que empezar a respirar, ¿no? Si tienes un poco de Big Vaporub, que no puede abrir algunas áreas pulmonares, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Entonces hay que respirar de manera profunda, calmarse y identificar que es una crisis y que no te va a pasar absolutamente nada. Que son desagradables, sí, y muy desagradables también. Entonces es lo primero que hay que hacer. Otro, paralelo a ello, hay que tensar nuestro cuerpo. Empezamos por las manos, empezamos a tensar las manos, poco a poco los brazos, las piernas, y después lentamente hay que irlo distensando, ¿no? Y eso hace que la sangre, ¿no?, empiece a fluir de manera más regular también. Evidentemente, si puedes, ¿no?, estar acompañado de un ser querido, adelante, que no se me perturbe, si no se pone más nervioso, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Un paciente me decía que es como si entrara fuego en el cuerpo y buscara salir corriendo para que alguien le echara un extinguidor. Le digo, no puedes salir corriendo. Lo que hay que hacer es calmarse. Ahora, si en términos también ciertamente prácticos, pues bueno, un ansiolítico, ¿no?, un alprazolam, un clonazepam, por supuesto, pues ayuda mucho, ¿no? Pero lo que va a pasar ahí nada más es que adormeces el sistema nervioso. Y está bien, ¿no? Pero la primera experiencia es muy desagradable y nadie la quiere volver a vivir. Eso es un hecho, ¿no? Pero si fuera el caso, estar preparado con un ansiolítico, si fuera el caso, si tienes acceso a él. Solamente que eso te lo recomienda normalmente el psiquiatra. Pero muy práctico, hay que sentarse, hay que respirar, hay que oxigenar el cerebro, ¿no? Y hay que empezar a pensar de manera racional, que eso se llama crisis de ansiedad, ataque de pánico, trastorno de angustia, y que va a pasar. Eso es muy importante. La razón ha sido justamente, pues, la base del Renacimiento, la base de la filosofía clásica griega y la base del Renacimiento. Así que hay que razonar y pensar. Eso es muy práctico, ¿eh? Cualquier médico de primera línea lo diría abiertamente. Adelante, profesor Gustavo. Sí, bueno, aquí hay, ok, Imelda, bueno, respondía que sí, quedó claro lo que comentaste. Isaac del Val, todo muy claramente explicado, gracias por compartir su saber. Y bueno, tenemos dos manos levantadas, la primera que fue por orden, Sergio González Osorio, tiene su mano levantada. Te escuchamos, Sergio. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Hola, ¿qué tal? Pues primero muchas gracias al instituto por esta invitación y saludo a los compañeros, a los compañeros profesores, administrativos. Pues escuché atentamente lo que comentabas, Gustavo, y bueno, me tomo un minuto de su tiempo para coincidir contigo en varias cuestiones. Yo padecí ataques de ansiedad y de pánico, no sé si sea lo mismo, más bien la ansiedad con ataques de pánico. Y creo que hay un común denominador en todo esto que es el miedo, ¿no? O sea, hablando con respecto a las sensaciones, y es que aparecen de súbito, ¿no? O sea, las primeras veces son súbitas. No sé si haya un detonante, en mi caso creo que sí hubo un momento en el que se detona como si se hubiera quemado un fusible, ¿no? Y empiezan,
y se pueden volver muy continuos, muy violentos, como tú dices, muy inesperados sobre todo también. Y entonces creo que lo primero que hay que decir es que cuando a uno le suceden por primera vez, uno no sabe qué es, ¿no? O sea, hay miles de cosas en la cabeza que llevan a la angustia, y la angustia es como una bola de nieve, ¿no? Que se va alimentando con el miedo. Entonces, por supuesto que el pensamiento céntrico de todo eso es la muerte, ¿no? Cada ataque es una sensación de muerte. Entonces, el tema es que el miedo, creo yo que es la leña de este fuego, ¿no? El miedo. Entonces, cuando empiezan las sensaciones, lo primero que aparece es miedo. Por lo tanto, no es fácil salir de ese ciclo, o sea, no es para nada sencillo. Y creo que, como tú bien lo decías, no desaparece, se domina. Supongo que para cada persona hay rutas distintas, hay caminos diferentes dependiendo de tu templanza, de tu capacidad de absorber eso, de manejarlo, la vida que llevas. Entonces, en mi caso, fue entender que no iba a morir, ¿no? O sea, simplemente parece una idea muy sencilla, pero en realidad, como tú lo dijiste, no te va a pasar nada, no pasa nada. Al tener esa conciencia ya no le hacía caso. Entonces, a partir de que dejé de pensar en eso, dejé de tener ese miedo, ya no desaparecieron, ¿no? Claro, no fue sencillo al principio, porque me duró, pues no sé si más de 1 año, 2 años, pero al final hay otros factores que también pueden ayudar, digo, cada quien tiene su camino. A mí también me funciona mucho el ejercicio, sobre todo ejercicio de impacto. Bueno, en mi caso de box, por ejemplo, me funciona, porque es muy, no sé cómo llamarlo, me saca mucho de los estados de ansiedad. Pero bueno, a final de cuentas sí es un aprendizaje del dominio de los miedos, de la angustia, que siempre le está acompañándonos, ¿no? La tensión, más en el medio en el que vivimos, en esta ciudad, y en todo lo que hacemos. Pero coincido contigo en que el miedo es una cosa con la que hay que vivir, y saber que la muerte pues está presente en todo el momento de la vida. Eso también a mí me ha ayudado mucho. Pensaba en Javier Villaurrutia, que muchas veces lo decía en su poesía: la muerte es el otro lado de la vida, es su complemento. Entonces tenemos que aprender a que mientras vivimos estamos muriendo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en ese proceso. Pero bueno, entiendo, como digo, cada camino es distinto. Sé lo que es padecer los ataques. Una vez que inicia no se detiene hasta que solo se detiene. Y sí hay medidas para paliarlos un poco, pero creo que en el centro está dominarlo y esta parte del miedo, ¿no? Creo que es fundamental. Pero bueno, quería dar ese testimonio porque creo que hay que vivirlo, ¿no? Hay que saber lo que es padecerlo, pero se puede compartir cómo prevenir, ¿no? Cómo manejarlo. Y yo no recurrí a la medicación, aunque me lo recomendaron, lo probé un tiempo, un poco, pero no me sentía yo mismo, me sentía adormilado, entonces decidí que no era mi camino, y pues otras cosas sucedieron, ¿no? Pero bueno, quería dar ese testimonio y muchas gracias. Me interesó mucho lo que has comentado. Gracias. No, pues gracias a ti, Sergio. Al contrario, ¿no? Compartir la experiencia es importante. De hecho, hay grupos, ¿no? Clubes de personas que tienen esos estados, y entre ellos también se empiezan a apoyar. Muy bien, Sergio, gracias por la confianza, además, ¿no? Decir esto en público también requiere valor, por supuesto. Gracias, Sergio, una vez más. Profesor Gustavo. Sí, pues bueno, ya también el tiempo nos come, y el tiempo, desafortunadamente, el tiránico tiempo nos limita a ir cerrando también la sesión. 3 participaciones ya que tengo aquí registradas. La primera, María Eugenia, y después tengo una pregunta en el chat de Iván Almazán, y finalmente cerraríamos con Isaac del Val, que también tiene su mano levantada. En ese sentido, doy la participación a María Eugenia. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, pues antes que nada, pues buenas tardes a todos. Agradezco al Instituto Cultural Helénico por este regalo, al Politécnico a través de usted, maestro Jesús Castillo, por compartir esta conferencia y experiencia. Y pues solamente mi pregunta es la siguiente. Tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes,
jóvenes de preparatoria, ya desde hace pues varios años, afortunadamente, y ciertamente desde el año pasado que nos llegó esta situación, pues he visto muchas situaciones. Este año tuve la oportunidad de compartir con más de 400 alumnos, 14, 15, 16 años, experiencias muy difíciles al ver que en algunas de sus familias incluso murieron 4 o 5 miembros de sus familias. En marzo del año pasado, cuando empezábamos esto, pude observar varias cosas, la novedad, el entusiasmo, ¿no? Empezamos el ciclo escolar en agosto del año pasado y todavía estaba esa situación de pues, no sé, de ver a ver qué es lo que sucede, la novedad todavía estaba presente. Pero conforme fue pasando el tiempo, muchas cosas sucedieron, muchas experiencias lamentables, pérdidas significativas de muchos padres de familia de ellos, y pues esta situación me pegó. La pregunta es, ¿cómo manejar toda esta situación de angustia que en algún momento pues yo también siento? Porque también mi padre cayó enfermo, para ayudarles a los jóvenes también a manejar la angustia y en muchos casos la depresión. Porque aunque fueron pocos, sí hubieron casos en los que los chicos definitivamente cayeron en la depresión. Entonces sí es una situación pues muy lamentable porque antes, sobre todo, pues quizás una idea errónea que yo tenía, la depresión era una enfermedad de personas adultas, ¿no? Pero vemos que en los últimos años de niños, de adolescentes, entonces, ¿cómo manejar esto tan difícil, no? Sobre todo en el mundo de la educación, de la enseñanza, que yo siento que más que nunca debe de ser más humana y que se debe de privilegiar. A veces, yo lo digo con mucha honestidad, yo en algunas ocasiones, cuando sentía mis grupos muy tensos, mejor me abría, a ver, platíquenme, o les ponía alguna dinámica, que sacaran todo, ¿no? Ya habrá tiempo para aprender, ya habrá tiempo para enseñar. Entonces, no sé usted qué me podría decir al respecto. Muchas gracias, maestro Jesús. Gracias igual por compartir la experiencia. Por supuesto que el gobierno federal está cometiendo un gravísimo error. No solo hay que regresar a clases, hay que regresar a terapia. Es decir, hay que iniciar con el proceso de reconocimiento de las pérdidas que se han tenido. Por lo tanto, ¿es importante regresar a clases? Sí, es importante regresar a, digamos, a las aulas, no solamente por la cuestión académica, por supuesto, sino para empezar justamente, María Eugenia, con el trabajo de contar la experiencia, ¿no? Y de contar cómo nos sentimos, y de compartir el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, y tener, como lo hicieron algunas culturas, compartir el llanto en una puesta en escena. ¿Sí? Eso tenemos que hacer, no solamente regresar a las aulas para ya olvidar esto, no, el gobierno federal está completamente equivocado. Hay que regresar a las aulas para hablar, para reflexionar. Y creo que eso es importante. ¿Qué hay que hacer? Digamos, claro, muchas cosas, pero me parece que hay que trabajar con los muchachos. Esto que hace usted, maestra, es importantísimo. Hay que dejar de lado las matemáticas por ese momento, ¿no? Otras cosas, pues. Pero hay que dedicarse. No estoy diciendo que las matemáticas no sirven incluso para la parte filosófica, no. Lo que digo es que hay que dejar a un ladito el campo académico y dedicarse al mundo del alma, al mundo del conocimiento, al mundo del entendimiento de los muchachitos que están sufriendo y que están evidentemente pobres de ellos, ¿no? Año y medio de pandemia, si uno que ya está grandecito, le cuesta trabajo.
¿no? Ellos deben estar pasando por las de Caín. Por lo tanto, es importante tener grupos de reflexión. Invitémoslos a sentirse, a hablar sobre cómo se sienten, por supuesto, y eso es lo que hay que hacer todos. Es la primera actividad que hay que hacer y el gobierno federal no tiene la menor idea de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que hablar con los muchachos, ¿no? De sus emociones. De primera entrada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra. Andamos en tiempos cortos, profesor Gustavo. Profesor Gustavo. No sé si me escucha el profesor Gustavo o yo me escuche. Yo sí me escucho, ¿verdad? Ok. Sí, me escucha. Creo que el profesor Gustavo, gracias, no nos escucha. Profesor Gustavo, ¿nos escuchas? Algo está pasando con su micrófono. Ah, dice que ahorita. Sí, un segundo, por favor. Bueno, ven, esto de la modernidad es un claro ejemplo de que es un mito. No existe la... Listo, creo que ya. Sí. Ya. Perdón, maestro Jesús, está teniendo problemas también aquí en internet. Teníamos la participación de Isaac del Val, que tiene levantada la mano, y cerramos con un comentario que está aquí en el chat. Adelante. Muchas gracias. Agradecer este tipo de información que es importante. Yo soy una persona diagnosticada con TOC. A raíz de la pandemia y del encierro, este trastorno que estaba controlado se disparó y coincidió justamente con mi ingreso académico al Instituto Helénico y fue complicado lidiar la parte de la academia, el encierro, complicaciones laborales, la parte de la salud física, porque tuve COVID, pero también la parte de la salud mental. Entonces, más que una pregunta, es un agradecimiento a este tipo de información, porque desafortunadamente me parece que en el país está todavía mucho este estigma del loco, del enfermo mental, y la realidad es que yo creo que en este grupo que estamos conectadas 20 personas, yo creo que la mayoría ya sabemos cuándo nos toca ir con el dentista, con el oculista, con el cardiólogo, con el nutriólogo, al gimnasio y cuándo la salud mental. Todos necesitamos pulir nuestra salud mental. A lo mejor es como ir al dentista, no, nada más es una limpieza, todo está bien, no hay caries, pero esa limpieza también necesitamos hacerla. Actualmente me encuentro con medicamento, pero la propuesta que usted hace de poderlo complementar con este reconocimiento interior de las emociones, del espíritu, a través de la reflexión, eso me parece muy valioso, porque entonces ya es integral. Yo me siento bien, pero tampoco quiero estar dependiente de este adormecimiento químico, sino poder llegar a una reflexión personal. Y ese es mi agradecimiento para usted. No, pues qué maravilla, Isaac, ¿no? Una joya. Si de todo este recorrido que has hecho logras esta conclusión, ¿ves? Ahí está el juego. Hay que estar del otro lado. Antes, digamos, cuando uno ve a los toros de lejos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? La onda es estar en la jugada, es estar en la vida, pues, es entender el sufrimiento. Por eso uno ve a los sujetos que sufren en el consultorio y uno dice, ese soy yo. No, yo soy yo en el otro. Eso se llama empatía. Y sí, no por nada esto que estamos realizando en el Instituto Politécnico Nacional de un coloquio sobre salud mental. Pues claro, es lo que hace falta en este país desde hace décadas. No de un coloquio, sé que lo ha habido, ¿no? Quiero decir que haya de manera permanente un trabajo de salud mental y debería de haber y exigir, por supuesto, una política clara de salud mental en este país. Pero pues, como siempre, como lo dijiste, Isaac, parece ser que hemos puesto en tela de juicio, ¿no? A estas palabras tan insoportables como los locos, ¿no? Están locos, ellos hay que recluirlos o hay que abandonarlos. Y esto se ha vuelto
tontería. Y hay que poner justamente el acento en las IES para señalar que este país necesita, evidentemente, pues más gente profesional y profesionista en los temas de salud mental, por supuesto, ¿no? Y que al gobierno, lo digo en serio, yo no tengo nada con López Obrador, así que no pasa nada, pero sí con el gobierno, ¿no? Necesitamos, evidentemente, promover ello. Y que las instituciones educativas también revaloren justamente estas carreras de salud, digamos, dadas a la salud mental, por supuesto, y que el psicólogo, el psicoanalista, etcétera, se sienta con beneplácito de que su trabajo vale la pena. Claro, hay que capacitar y hay que seguir estudiando, etcétera, pero que vale la pena, ¿no? Y no nada más es obtener títulos para ponerlos en la sala de nuestra casa. Gracias, Isaac, por compartir este comentario. Adelante, profesor Gustavo. Sí, cerramos con una última pregunta que es muy concreta, pero me parece muy interesante pregunta. Aquí Iván Almazán. ¿Es bueno dejar una acción que deja momentos de pánico, aunque esa acción sea de beneficio? Esa es la pregunta, maestro Jesús. Almazán, Iván, no entendí la pregunta, ofrezco disculpas. Sí, Sí. la aterrizo. Es que yo soy estudiante de dos carreras. Estudio Contaduría y Finanzas en la UNAM y estudia Ciencias de la Comunicación en el Americano. Y y a veces al principio me llegaba algo pues eficiente. Yo podía con los tiempos y nunca tuve un momento de ansiedad. Solo que con cuestión de pues más tareas, empecé a entrar ya en momentos como de ansiedad de que se me va a dar un paro porque leo mucho, entonces dice, no, así me daban taquicardias, enojos, o estaba muy neurótico, ya en un punto exagerado, donde ya quería no hablar con la gente, o sea, o leía más, leía mucho, 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 y escuchaba comentarios y me enojaba a veces que dijeran algo malo, o llegó un punto donde ya me sentía pues con ansiedad o pánico, ya empezaba a tornarme así, entonces entré de vacaciones y como que recuperé mi paz interna y sí fue mega satisfactorio de un momento a otro decir, bueno, ya no tengo tareas, yo sé, y en este momento me siento bien, pero de repente me da ansiedad decir, uy, la otra semana ya empiezo bueno, no sé, el otro mes ya empiezo con el pánico, ¿no? De dos carreras y presencial, ¿no? Entonces a veces me da hasta pánico entrar y me da ansiedad no terminar algo que ya empecé. Entonces es bueno decir, bueno, dejo una, aunque sé que es un beneficio estudiar dos. Sí, de hecho sí. Vamos, necesitamos también espacios de placer, ¿no? Tiempos lúdicos. Entonces, sí es importante que solamente, vamos, tengamos las actividades que podamos realizar sin que nos genere un exceso de estrés y luego entonces estados de ansiedad grave, ¿no? Entonces, yo recomiendo que un paso a la vez, ¿no? Habrá que ir haciendo una serie de análisis por ahí, qué necesidad de estar estudiando dos carreras al mismo tiempo. Te creo dos carreras, una primero y luego la otra, ¿no? Y lo que quieras. Pero fíjate, las jornadas de trabajo en Alemania, a diferencia de México, allá son de 6 horas. Aquí son de 8. Y ni son 8, son más. Y no se hace nada en esas horas. Es decir, ¿por qué en Alemania son de 6 horas? Bueno, porque son 6 horas de trabajo y el resto es para disfrutar a la familia y a los amigos y a sí mismo. Eso es importante. Ahora, jamás seremos los hombres más ricos del mundo, si ya existe. Jamás seremos los más guapos del mundo. Bueno, por lo menos no yo, ni los más inteligentes del mundo. Yo tampoco. ¿Qué somos entonces? Pues auténticos. Y con esa autenticidad, mejor nos conduzcamos. Porque estar queriendo ser los más guapos, los más inteligentes, los más ricos del mundo, lo que nos va a llevar es a eso. Una crisis de los 10.000 demonios. Mejor hay que trabajar esto, ¿ven? En lugar de estar trabajando nada más esto o la estética. No estoy diciendo que no nos pongamos guapetones o no nos vayamos, no, o que no nos cultivemos. Lo que estoy diciendo es que cultivemos el espíritu, el alma, la inteligencia sagaz, ¿no? La armonía, etcétera. Eso sí, porque de todos modos, endeudados siempre vamos a estar, ¿no? Así que mejor disfrutemos otro mundo, que ese sí nos compete a nosotros. Y ese sí es un campo de libertad que tenemos. Entonces, Iván, bájale.
Bájale un poquito, no te va a hacer muy bien, yo sé lo que te digo. Ya después estudia la segunda, ¿no? Ya verás con calma, pues, ¿quién te presiona? ¿Qué super yo te presiona, no? ¿Quién es el otro que te dice, tienes que estar? Tienes mangos, ¿no? Y no te eches la soga al cuello, mijo. No te preocupes, te queremos así te queremos. Mucho de eso. Gracias a ti, hijo. Estoy en tiempo también, profesor Gustavo, tengo una sesión a las 2:30, pero bueno, concluyamos. Sí, efectivamente ya damos con este último comentario, esta última participación, cierre a esta conferencia y bueno, intenté proyectar algunas cosas y primero que nada pido una disculpa para los que dejaron algunos comentarios, se los haremos llegar al maestro Jesús, los que comentan. Hay felicitaciones, maestro, te agradecen tus reflexiones y de verdad, gracias al Instituto Cultural Helénico por la invitación, por colaborar y los queremos invitar también, aprovechando el espacio, a dos actividades que estamos haciendo paralelas al coloquio, que esas ya se están sumando el Instituto Cultural Helénico de manera activa, pero por otro lado también el Instituto Politécnico Nacional está apoyando y está impulsando el trabajo académico, formativo, de capacitación de profesionales y estamos llevando a cabo un diplomado en teoría y práctica psicoanalítica que lo que busca rehabilitación neuropsicológica y farmacología, que lo que busca es hacer integral el trabajo colaborativo de la salud mental. Parece que estoy intentando proyectarlo para que puedan ver el cartel que está llevando a cabo el Politécnico. Este diplomado es un diplomado muy ambicioso, de 200 horas de trabajo académico con valor curricular, por el Instituto Politécnico Nacional, y está certificado por el Politécnico y por muchas instituciones como la UAM, que van a trabajar con nosotros, ponentes de esas instituciones, la UAM, la UNAM, etcétera. Les haremos llegar esta información junto con sus constancias a los que se conectaron e inscribieron. Y bueno, y por otro lado también los invitamos a que sigan las redes sociales de Invención de la Mente. Aquí también les estoy proyectando así nos conocen también en esta colaboración con esta asociación civil que es Invención de la Mente, donde trabajamos también la atención psicoterapéutica de distintas modalidades, distintos marcos teóricos, en particular la modalidad en línea, ¿no? A costos muy accesibles, muy bajos para todas aquellas personas que quieran empezar procesos terapéuticos. Búsquenos en redes sociales como Invención de la Mente IMAC. Ahí pueden consultar también nuestro trabajo profesional y académico. Ahí estamos subiendo constantemente elementos de formación, junto con el Politécnico, junto con la UNAM, con otras instituciones. Los invitamos a seguirnos y, bueno, ojalá les haremos llegar toda esta información a sus correos personalizados y si tienen más dudas también les dejaremos contactos de teléfono y todo lo necesario para que podamos estar en constante comunicación entre tanto el Instituto Cultural Helénico como Invención de la Mente y el Politécnico para formar redes de trabajo, no solamente de trabajo académico, sino de trabajo práctico en el campo de la salud mental. Les agradecemos a todos su participación. Una disculpa, Isaac del Val, que tenía la mano levantada, disculpa, pero el tiempo nos come, el maestro Jesús tiene que hacer sus trabajos, todos tenemos varias actividades que tampoco queremos interrumpir en ellas. Agradecemos su presencia, agradecemos su colaboración, agradecemos que se hayan interesado en esta conferencia, esperemos haya sido de su agrado y de ayuda. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y que tengan un excelente día. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Abrazo a todos. Gracias. 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 Aquí, ¿cómo se apaga esta cosa? ¿Solito se apaga?